La noche caía rápidamente sobre el pequeño pueblo donde Jack había crecido. Las sombras se alargaban y el aire se impregnaba de una mezcla de emoción y nerviosismo. En la casa de Jack, la música sonaba a todo volumen, llenando el ambiente de risas y energía. Los amigos habían llegado uno a uno, todos ellos ansiosos por comenzar su aventura hacia el festival de música que prometía ser inolvidable. «No puedo creer que finalmente estemos haciendo esto», exclamó Lisa, mientras se acomodaba en el sofá, rodeada de bolsas de dormir, refrigerios y una colección de CDs que Jack había preparado. Su entusiasmo era contagioso y Sarah no tardó en unirse a la conversación. «Sí, será genial. Solo nosotros, la carretera y buena música, ¿qué más se puede pedir?», dijo Sarah, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Tom, que había estado sentado en el borde de la silla, pasó la mano por su cabello desordenado, tratando de ocultar su nerviosismo. «Solo espero que no nos perdamos. Esta carretera es un laberinto, y ya sabes cómo soy con las direcciones», se quejó, aunque en su voz había un hilo de broma que suavizaba su queja. «Vamos, Tom, si te pierdes, solo sigue el sonido de la música», bromeó Jack, mientras se levantaba para buscar las llaves del auto. «Además, tengo un GPS. No hay forma de que nos perdamos con esto». «Claro, porque el GPS siempre funciona en medio de la nada», replicó Tom, haciendo rodar los ojos. Un momento después, ya estaban despidiéndose de sus familias. Jake se acercó a su madre, quien lo abrazó con fuerza. «Ten cuidado, hijo. No vuelvas muy tarde», le dijo ella, su voz cargada de preocupación. «Lo prometo, mamá». «Solo será una noche divertida», respondió Jack, dándole un beso en la mejilla. Con un último vistazo atrás, se unió a sus amigos, quienes ya estaban esperando impacientes en el auto. El vehículo se llenó de risas y música mientras Jack encendía el motor. «¿Listos para la aventura?», preguntó, mirando a cada uno de ellos. Todos asintieron con entusiasmo, y pronto se encontraron rodando por la carretera oscura. Las luces del pueblo se desvanecieron detrás de ellos, y solo quedaron la luna llena y las estrellas como testigos de su travesía. A medida que avanzaban, la risa y la música llenaban el aire. Conversaciones sobre el festival, los artistas que se presentarían y las anécdotas de viajes pasados se entrelazaban en un ambiente de camaradería. Sin embargo, a medida que la carretera se volvía cada vez más solitaria y el paisaje más desolado, una sensación de inquietud comenzó a invadir el automóvil. «¿Alguno de ustedes ha escuchado la leyenda de la carretera?», preguntó Sarah, rompiendo el hilo de risas que envolvía el auto. Su tono era juguetón, pero había un destello de seriedad en sus ojos. «¿Qué leyenda?», inquirió Lisa, curiosa. «Dicen que hay un espíritu que acecha a los viajeros nocturnos. Un tipo de viajero que nunca llegó a su destino y ahora busca compañía», respondió Sarah, mientras una sonrisa traviesa se dibujaba en su rostro. Tom se estremeció, cruzando los brazos sobre su pecho. «Eso suena aterrador. No me digas que estás tratando de asustarnos, ¿verdad?» «No, solo digo que es una historia interesante. Dicen que si escuchas un grito desgarrador, es porque el espíritu está cerca», continuó Sarah, disfrutando del efecto que sus palabras estaban teniendo en el grupo. «Vamos, eso no puede ser cierto. Es solo una leyenda para asustar a los niños», dijo Jack con una risa nerviosa. Sin embargo, no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. La oscuridad fuera del auto parecía intensificarse, como si la carretera misma estuviera absorbiendo la luz. «No estoy tan segura, Jack. Hay algo en esta carretera que se siente extraño», murmuró Lisa, mirando por la ventana. La arboleda a los lados de la carretera parecía moverse con el viento, pero había algo inquietante en el movimiento, como si los árboles estuvieran susurrando entre ellos. «Dale, Lisa. No te dejes llevar por historias. Estamos aquí para divertirnos, vamos a poner más música», exclamó Tom, intentando desviar el tema, pero la tensión en el aire era palpable. Jack aumentó el volumen de la música, tratando de ahogar las inquietantes historias que flotaban en el ambiente. Sin embargo, la carretera se sentía cada vez más oscura y solitaria. Las risas comenzaron a desvanecerse y un silencio incómodo se instaló entre ellos.
La noche continuaba su avance, y solo el sonido del motor y la música rompían la quietud. Fue entonces cuando, de repente, un auto negro apareció detrás de ellos. Las luces brillantes del vehículo los iluminaron en un destello repentino, y el corazón de Jack se detuvo por un momento. ¿Alguien más ve eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Sí, ¿qué está haciendo ese tipo tan cerca?, murmuró Sarah, su tono ahora más serio. El auto negro parecía estar aumentando la velocidad, acercándose peligrosamente. Tal vez solo esté pasando. No hay nada de qué preocuparse, intentó calmar Jack, pero su voz carecía de convicción. No podía evitar sentir que había algo siniestro en la situación. Aceleró un poco, tratando de distanciarse, pero el auto negro hizo lo mismo, manteniendo una distancia aterradora, como un depredador acechando a su presa. Jack, acelera más. No me gusta esto, dijo Tom, ahora visiblemente inquieto. La risa y la diversión se habían evaporado, dejando solo tensión en el aire. Lo estoy haciendo. Solo unos segundos más, y podremos perderlo, respondió Jack, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Pero el auto negro no se movía. Se mantenía ahí, siempre a la misma distancia, como si estuviera esperando. El ambiente se tornó en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido del motor y la música, que ahora sonaba como un eco lejano. Las risas se habían convertido en murmullos nerviosos. Esto no me gusta nada. Tal vez deberíamos detenernos y ver qué quiere, sugirió Lisa, aunque su voz traicionaba su propio temor. No, eso sería una locura. No vamos a detenernos. Solo sigan mirando hacia adelante, dijo Jack, intentando mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. La carretera parecía cerrarse a su alrededor, y la oscuridad parecía más densa. Mientras el auto negro seguía su persecución, la risa de sus amigos se desvanecía, transformándose en murmullos de preocupación. Nadie sabía lo que estaba por venir, pero en ese instante, todos sentían que algo terrible estaba a punto de suceder. La carretera, en su soledad, se había convertido en un escenario de horror. Mientras Jack apretaba el volante con fuerza, sus ojos se movían frenéticamente de los espejos retrovisores al camino por delante. El auto negro, como una sombra persistente, había estado detrás de ellos desde que habían comenzado a acelerar, y cada vez que miraba hacia atrás, parecía que el vehículo oscuro se acercaba un poco más. El silencio en el auto se había vuelto tenso, interrumpido solo por el sonido del motor y el leve zumbido de la música que había dejado de sonar en sus corazones. ¿Por qué no podemos perderlo?, gritó Sarah, mirando por la ventana, intentando ver algo que pudiera ofrecerles una salida. ¿Por qué no simplemente giramos en la próxima intersección? No hay intersecciones, respondió Jack, su voz tensa. Solo esta carretera. Y no puedo simplemente detenerme, no con ese tipo detrás de nosotros. Tom, que estaba sentado en el asiento trasero, sintió una punzada de miedo recorrer su columna. La adrenalina lo mantenía alerta, pero el terror comenzaba a filtrarse en su mente. ¿Qué tal si nos desviamos un poco?, sugirió Lisa, su voz intentando permanecer firme a pesar del pánico que comenzaba a asomarse en sus ojos. Podríamos tomar alguna ruta secundaria. Eso podría ser peligroso, replicó Jack, pero él sabía que era una opción que debían considerar. No tengo idea de dónde podrían llevarnos esas calles. Pero quizás es nuestra única oportunidad. Entonces hay que hacerlo, dijo Tom, su voz más decidida de lo que se sentía. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos hacer algo. Con una rápida decisión, Jack giró el volante y tomó una salida que se adentraba en un camino más angosto y bacheado. La carretera de tierra parecía estar desierta, oscura y llena de sombras. Mientras se adentraban en la oscuridad, el auto negro continuó siguiéndolos, como si tuviera una mente propia. ¿Por qué sigue detrás de nosotros?, preguntó Sarah, su voz temblando. No puede ser que tenga tanto tiempo libre. Quizás está buscando algo. O a alguien, murmuró Lisa, con un escalofrío que recorría su espalda. No me gusta esto, Jack. Deberíamos volver a la carretera principal. No podemos volver. No ahora, insistió Jack, sintiendo que la presión aumentaba en su pecho.
Solo debemos seguir adelante. Finalmente, después de un par de minutos que parecieron horas, Jack avistó un destello de luz a lo lejos. «Miren, una gasolinera», dijo, su voz llena de esperanzas renovadas. «Podemos detenernos y pedir ayuda». El grupo respiró aliviado al llegar a la gasolinera, un edificio solitario en medio de la nada, con luces parpadeantes que iluminaban el lugar. Jake estacionó el auto rápidamente y todos se apearon, sintiendo el aire frío de la noche como un alivio, pero aún con el corazón acelerado. Mientras se acercaban al edificio, un escalofrío recorrió la piel de Tom cuando sintió la mirada fija del conductor del auto negro, que permanecía estacionado a la distancia, observándolos. Era una sensación inquietante, como si los estuvieran escaneando, evaluando cada uno de sus movimientos. ¿No se sienten incómodos?, preguntó Tom en voz baja, mirando hacia el auto. Es como si estuviera esperando algo. Tal vez solo está esperando que nosotros nos vayamos, dijo Sarah, intentando restarle importancia, aunque su voz temblaba. Vamos a entrar y preguntar si tienen un teléfono. La gasolinera era pequeña y estaba desierta, con estanterías llenas de productos que parecían desactualizados. Un viejo mostrador de madera se alzaba en el centro, donde un anciano de cabello canoso leía un periódico desgastado. Al notar su llegada, levantó la vista, sus ojos cansados brillando con curiosidad. «Buenas noches, jóvenes», dijo el anciano, su voz rasposa como si hubiera estado hablando solo para él durante años. «¿Qué les trae por aquí a esta hora?» «Un viaje a un festival de música», respondió Jack, tratando de sonar relajado. «Pero nos está siguiendo un auto extraño. Queremos saber si hay alguna forma de pedir ayuda». El anciano frunció el ceño, dejando caer el periódico sobre el mostrador. «Un auto extraño, ¿y qué tipo de auto es?» «Es un auto negro, grande». «No hemos podido perderlo», explicó Lisa, su voz apenas un susurro. «¿Sabe algo sobre esta carretera? ¿Es peligrosa?» «Peligrosa no es la palabra adecuada», dijo el anciano, su mirada volviéndose seria. «Esta carretera ha visto muchas cosas. Desapariciones. Leyendas. Las historias que se cuentan sobre ella son inquietantes». Los amigos se miraron entre sí, la tensión aumentando con cada palabra. «¿Desapariciones? ¿De qué tipo?», preguntó Tom, su voz más grave. «Gente que se pierde en la noche. Nunca más se les vuelve a ver», respondió el anciano, inclinándose hacia adelante. «He oído rumores de que hay un espíritu que acecha a los viajeros. Se dice que busca venganza por algo que ocurrió hace mucho tiempo». Jake sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Pero esos son solo leyendas, ¿verdad?» «Las leyendas a menudo tienen algo de verdad», dijo el anciano con un tono sombrío. «Si yo fuera ustedes, no seguiría viajando de noche. Hay lugares donde los humanos no deberían ir, y esta carretera es uno de ellos». «¿Y qué hacemos entonces?», preguntó Sarah, su voz llena de ansiedad. «No podemos quedarnos aquí. No mientras ese tipo sigue detrás de nosotros. Si tienen un lugar donde quedarse, lo mejor es que lo busquen. O esperar hasta que salga el sol», sugirió el anciano, su mirada fija en el grupo. «Pero si deciden seguir, asegúrense de mantener su auto en movimiento. No se detengan, no miren atrás». Justo en ese momento, una risa burlona resonó fuera de la gasolinera. Todos se giraron, y ahí estaba el auto negro, el conductor aún sentado al volante, mirándolos con una intensidad que hacía que el aire se volviera pesado. «Es hora de irnos», dijo Jack, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de él. «Vamos, chicos». Mientras salían de la gasolinera, la risa del anciano resonó en sus oídos, advirtiéndoles de un peligro inminente. El grupo se apresuró a subir al auto, sus corazones latiendo con fuerza, cada uno de ellos consciente de que algo oscuro y siniestro acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. La noche se había vuelto densa y opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de una tensión palpable. Jake, con las manos firmemente aferradas al volante, miraba de reojo por el espejo retrovisor. El auto negro continuaba persiguiéndolos, una sombra oscura que no parecía ceder ni un centímetro. Su corazón latía desbocado,
Podía sentir que la adrenalina corría por sus venas, pero también una creciente sensación de pánico. ¿Estás bien, Jake?, preguntó Sarah, su voz un susurro que cortaba la atmósfera pesada. Ella se había encorvado un poco en su asiento, mirando a través de la ventana como si esperara ver algo que no estaba allí. Sí, estoy bien, respondió Jake, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Solo, no puedo dejar de pensar en ese auto. ¿Por qué no sigue? Quizás solo quiere pasarnos, sugirió Lisa, intentando ofrecer un rayo de esperanza. Tal vez está tan perdido como nosotros. Este lugar es un laberinto. Tom, sentado en el asiento trasero, frunció el ceño. No me gusta nada esto, chicos. Se siente como si nos estuvieran acechando. Deberíamos haber tomado un camino diferente. ¿Qué camino? Estábamos en medio de la nada, replicó Jake, con un tono más agudo del que pretendía. La presión del momento estaba comenzando a hacer mella en todos ellos. Las luces del auto negro parpadearon repentinamente, iluminando fugazmente el interior del vehículo de Jake. Todos se quedaron en silencio, sus corazones resonando en sus pechos. Fue en ese momento que un grito desgarrador rompió el silencio de la noche, un sonido que pareció emanar de las mismas sombras. ¿Qué fue eso?, preguntó Sarah, su voz casi un grito. La angustia se reflejaba en sus ojos, que miraban a Jake con expectativa y miedo. No lo sé, respondió él, con el rostro pálido. Pero no quiero quedarme aquí para averiguarlo. Jake pisó el acelerador y el motor rugió con fuerza. El auto se lanzó hacia adelante, pero en su apuro, se olvidó de controlar la carretera. Las luces del auto negro seguían parpadeando, y la figura dentro de él parecía moverse con un propósito siniestro. No mires atrás. Solo sigue conduciendo, gritó Tom, su voz un eco de terror. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Al tomar una curva, el auto negro se adelantó, cortando su camino. Jake se vio obligado a frenar bruscamente, el sonido de los neumáticos chirriando llenó el aire como un grito de auxilio. «¡Mierda!», exclamó Jake, su corazón se detuvo por un instante. El auto negro se detuvo a pocos metros de ellos, el motor aún rugiendo suavemente, como una bestia satisfecha después de la caza. Un silencio inquietante se apoderó del grupo mientras observaban al conductor del auto negro. La figura permanecía en la sombra, su rostro completamente cubierto por una capucha oscura. La puerta del conductor se abrió con un crujido que resonó en la quietud de la noche. «¿Qué hacemos?», murmuró Lisa, su voz temblando. «No podemos quedarnos aquí». «Debemos irnos», dijo Tom, pero Jake no podía mover su mirada del extraño que se aproximaba. Era como si algo en su interior lo anclara, una mezcla de curiosidad y terror. El desconocido se acercó, sus pasos pesados resonando sobre el asfalto. «¿Por qué están aquí?», preguntó, su voz grave y resonante, como si emergiera de un profundo abismo. «¿Qué quieres?», preguntó Jake, su voz firme aunque temblorosa. La adrenalina en su sistema lo mantenía alerta, pero el miedo estaba comenzando a nublar su juicio. ¿Acaso no saben lo que hicieron? El desconocido dio un paso más cerca, la luz de la luna iluminando parcialmente su rostro. Jake no pudo evitar notar que sus ojos eran oscuros, vacíos como pozos sin fondo. «Nosotros, no hemos hecho nada», respondió Sarah, su voz apenas un susurro. «Solo estamos de paso». ¿De paso? ¿En esta carretera? «No hay paso sin pago», dijo el extraño, una sonrisa siniestra asomándose en sus labios cubiertos de sombras. «¿Qué estás diciendo?». Tom se inclinó hacia adelante, su incredulidad transformándose rápidamente en desafío. «No tienes derecho a hablarnos así». El hombre se detuvo, su mirada fija en Tom, y una risa baja y burlona brotó de su garganta. «¿Derechos? ¿Qué saben ustedes de derechos en este lugar? Aquí, las leyendas están vivas, y los que pasan por alto las advertencias, pagan el precio». Jake sintió que la tensión en el aire se intensificaba. No podía dejar que la situación se saliera de control. «Escucha, solo queremos seguir nuestro camino. No buscamos problemas». «Problemas los encuentran a ustedes, no al revés», respondió el desconocido, extendiendo un brazo hacia el auto negro. «Este camino no es seguro».
Quizás deberían haber prestado atención a las viejas historias. ¿Qué historias?, preguntó Lisa, intentando mantener la calma a pesar del pánico que se apoderaba de ella. ¿De qué hablas? El extraño retrocedió un paso, observando a cada uno de ellos con una mirada penetrante. Las historias de aquellos que desaparecieron. Aquellos que tomaron este camino y nunca regresaron. Ustedes no son los primeros, y si no tienen cuidado, tampoco serán los últimos. Déjanos ir, dijo Jack, su voz alzada, en un intento de recuperar el control de la situación. No queremos problemas. Solo queremos ir al festival, como cualquier otro. El festival. El desconocido sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Ese lugar es la última parada antes de la oscuridad. Les recomiendo que se den la vuelta, antes de que sea demasiado tarde. El ambiente se volvió más tenso, y el grupo sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Jake sabía que tenían que hacer algo. Miró a sus amigos, buscando su apoyo, pero todos parecían paralizados por el miedo. Escucha, no queremos causar problemas. Solo queremos volver a casa, insistió Jack, intentando apelar a la razón del extraño. El hombre cubierto de sombras se acercó un paso más, su rostro a la luz de la luna revelando una cicatriz que cruzaba su mejilla. A veces, el camino de regreso no está disponible. A veces, hay que pagar el precio. Un escalofrío recorrió la espalda de todos. La situación se tornaba cada vez más peligrosa. Jake sintió que el tiempo se detenía mientras la figura oscura se acercaba más, y en un acto de desesperación, decidió que no podían quedarse ahí por más tiempo. «Suban al auto», gritó, abriendo la puerta y saltando dentro. El grupo lo siguió, el miedo apoderándose de sus movimientos. Sin mirar atrás, Jack puso el motor en marcha y, con un giro brusco del volante, se lanzó por la carretera, dejando atrás al extraño y su ominosa advertencia. El auto negro se desvaneció en los espejos retrovisores, pero la sensación de que lo seguían permanecía. El grupo estaba en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, preguntándose qué les depararía la noche. La carretera oscura parecía extenderse eternamente, y el eco de las advertencias del extraño resonaba en sus mentes. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lisa, mientras la ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. «Solo tenemos que seguir adelante», respondió Jack, aunque en su interior sabía que las palabras eran más un consuelo que una solución. La noche aún era joven, y con cada kilómetro que recorrían, la sensación de ser perseguidos se hacía más intensa. La oscuridad de la noche envolvía la carretera rural, y el aire se sentía denso con una combinación de miedo y adrenalina. Jake, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, miraba a su alrededor tratando de identificar al atacante que acababa de descender del auto negro. El grupo, paralizado por el terror, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El conductor del auto desconocido se acercaba lentamente hacia ellos, su figura oscura destacándose contra el fondo de luces tenues que parpadeaban a lo lejos. Tom, que había estado al volante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué demonios quiere?», murmuró, su voz temblando apenas audible. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos, tratando de encontrar una explicación lógica para la situación. Sin embargo, no había nada lógico en la forma en que el hombre se acercaba, con un cuchillo brillante en la mano que reflejaba la luz de la luna. «¡Corre!», gritó Sarah, rompiendo el hechizo de la inacción. Su instinto de supervivencia se activó, y empujó a Tom hacia un lado justo cuando el atacante se lanzó hacia él. El cuchillo cortó el aire, pero no logró alcanzar a Tom gracias al empujón de Sarah. El grito de Tom resonó en la noche, un sonido que quedó grabado en la memoria de todos. «¡Cuidado!», exclamó Lisa, con el rostro pálido de terror, mientras retrocedía hacia el auto. El atacante se giró rápidamente, su rostro aún oculto por la sombra de la capucha que llevaba puesta. «Voy a terminar con ustedes», rugió, su voz profunda y cargada de rabia. La desesperación llenó el ambiente. Tom, aunque había esquivado el primer ataque, ya estaba herido. Una rápida mirada a su brazo le reveló un corte profundo, la sangre comenzaba a empaparlo. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Jake gritó,
su voz resonando con una urgencia que todos sentían. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el hombre se abalanzó una vez más. Esta vez, la hoja del cuchillo brilló bajo la luz de la luna, y el grupo se encontró sumido en una lucha frenética por la supervivencia. Sarah, llena de coraje, se interpuso entre Tom y el atacante, empujándolo con todas sus fuerzas. «No te atrevas a tocarlo», gritó, su voz resonando con una mezcla de determinación y miedo. Logró que el hombre perdiera el equilibrio, lo que le dio a Tom la oportunidad de dar un paso atrás, gritando mientras intentaba alejarse del peligro. Aunque el ataque había sido repelido momentáneamente, la tensión seguía en el aire. «Rápido, al auto», ordenó Jake, con la voz firme, pero su corazón palpitaba con fuerza. El grupo se apresuró hacia el vehículo, y la adrenalina les dio un impulso extra. Lisa abrió la puerta del lado del conductor en un movimiento rápido, mientras Sarah y Tom se apresuraban a entrar en el asiento trasero. Jake saltó al volante, sintiendo la urgencia de alejarse de aquella pesadilla. El atacante, recuperándose de la confusión, se giró hacia ellos con furia. «No escaparás tan fácilmente», gritó, levantando el cuchillo en un gesto amenazador. Pero ya era demasiado tarde. Jake encendió el motor, y el sonido atronador del vehículo llenó la noche, mientras él giraba la llave con manos temblorosas. El auto salió disparado, dejando atrás la figura oscura. La carretera se extendía adelante, y la neblina comenzaba a envolverse en torno a ellos, como si la misma noche tratara de ocultar los horrores que acababan de experimentar. Sin embargo, el alivio fue efímero. Tom, en el asiento trasero, soltó un gemido de dolor al darse cuenta de la herida que lo había dejado tambaleándose. «¿Estás bien, Tom?», preguntó Sarah, su voz llena de preocupación mientras se inclinaba hacia él. La sangre empapaba su camisa, y su rostro palidecía rápidamente. «Necesitamos detenernos y ayudarlo», dijo Lisa, mirando a Jake con ojos llenos de ansiedad. «No podemos detenernos», respondió Jake, su voz tensa. «Ese tipo podría seguirnos. Debemos llegar a un lugar seguro». La decisión lo pesaba, pero sabía que no podían arriesgarse a ser alcanzados nuevamente. El auto avanzaba a toda velocidad por la carretera desierta, y el silencio en el interior era abrumador. Sarah miraba por la ventana, su mente luchando por comprender lo que había sucedido. El aire frío entraba por las rendijas, trayendo consigo un ligero aroma a tierra húmeda. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Quién era ese tipo?, preguntó, más para sí misma que para los demás. Quizás sea alguien que ha estado atrapado en esta carretera, sugirió Lisa, su voz temblando. He escuchado historias sobre personas que se vuelven locas en la oscuridad, que se desquician por la soledad y la desesperación. Tom, respirando con dificultad, interrumpió. No importa quién sea. Lo importante es que tenemos que encontrar ayuda. Su voz era un susurro, pero la determinación brillaba en sus ojos. Si no, no sé si podré soportar mucho más de esto. Jake apretó el volante con fuerza, su mente luchando con la dirección que debían tomar. En la distancia, unas luces parpadeantes se asomaron entre los árboles. «Allí», dijo, señalando con la cabeza. «Parece que hay una cabaña o algo así. Tal vez allí podamos encontrar ayuda». Sarah y Lisa intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, pero no había tiempo para discutir. «Vamos», exclamó Sarah, y Jake giró el volante hacia la entrada de un camino que serpenteaba entre los árboles. Mientras se acercaban, las luces se volvían más definidas, revelando una cabaña antigua, rodeada de un aire de abandono. La madera crujía bajo el peso de los años, y las ventanas estaban cubiertas de polvo. Sin embargo, era su única esperanza. Jake estacionó el auto y, sin esperar más, todos saltaron afuera. Tom se apoyó en el auto, su respiración entrecortada y su cuerpo tembloroso. No puedo caminar», murmuró, mientras Sarah y Lisa corrían hacia la puerta de la cabaña, golpeando con urgencia. «¡Ayuda! Por favor», gritó Sarah, con la voz llena de pánico, pero no hubo respuesta. La cabaña parecía desierta, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La desesperación se apoderó de ellos mientras miraban a su alrededor, buscando cualquier señal de vida.
Alguien tiene que estar aquí, insistió Lisa, su voz en un hilo de quiebra. No podemos quedarnos aquí, necesitamos salir de esta carretera. Jake, sintiendo la presión del tiempo y la amenaza del desconocido, miró hacia Tom. Vamos a entrar, tenemos que buscar algo para ayudarlo, dijo, tomando la decisión. A pesar de los temores, el grupo se adentró en la cabaña, dejando atrás la seguridad del auto. El interior era oscuro y polvoriento, con muebles cubiertos de sábanas blancas que parecían fantasmas de un pasado olvidado. El aire era frío, y un escalofrío recorrió la espalda de Jake mientras se adentraban más. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de sus palabras. Mientras exploraban, el sentido de inquietud crecía. La cabaña parecía un lugar atrapado en el tiempo, y cada rincón traía consigo una sensación de que algo no estaba bien. La noche estaba impregnada de un silencio inquietante cuando Jake, Sarah, Tom y Lisa llegaron a la cabaña. La luz de la luna apenas iluminaba el camino que conducía a la entrada, y la atmósfera se sentía pesada, como si el aire mismo contuviera secretos oscuros. Tom, aún con el dolor punzante de su herida, se apoyaba en Jake mientras avanzaban. La cabaña, aunque pequeña, parecía emanar un aura de abandono y misterio. ¿Estás seguro de que aquí encontraremos ayuda?, preguntó Sarah, su voz temblorosa apenas sobresaliendo del murmullo del viento. Es la única opción que tenemos. Necesitamos atender la herida de Tom, respondió Jake, forzándose a mantener la calma, aunque sus manos temblaban al sostener la antorcha. Al llegar a la puerta, Jake empujó con cuidado, y ésta chirrió al abrirse, revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire estaba cargado de un olor a moho y madera en descomposición. Una escasa luz filtrada a través de las ventanas sucias revelaba una sala de estar desordenada, llena de muebles cubiertos de polvo y telarañas. «Esto se ve extraño», murmuró Lisa, mirando a su alrededor con desconfianza. «Deberíamos entrar. Es mejor que quedarnos afuera. Si el tipo del auto negro nos sigue, aquí estaremos más seguros», dijo Jake, intentando sonar convincente. «Pero, ¿y Tom?», insistió Sarah, preocupada. «Necesitamos limpiar su herida». Finalmente, después de una breve discusión, decidieron entrar. Jake condujo a los demás al interior, donde se encontraron con más objetos extraños. Había una mesa de madera desgastada en el centro, rodeada de sillas en mal estado, y una estufa antigua en una esquina. Las paredes estaban adornadas con retratos enmarcados, aunque la mayoría de las caras estaban cubiertas por el polvo, como si el tiempo hubiera decidido olvidarlas. «Vamos a ver si encontramos algo para ayudar a Tom», sugirió Lisa, mientras se acercaba a un viejo botiquín que colgaba de la pared. Mientras Lisa buscaba en el botiquín, Tom se sentó en una de las sillas, su rostro pálido y sudoroso. «No me siento bien», confesó, apoyando la cabeza en la mano. «Solo un momento, Tom. No te preocupes, vamos a solucionar esto», respondió Jake, sintiendo un nudo de preocupación formándose en su estómago. Sarah, que había estado observando los retratos, se acercó a Jake y le susurró: «¿No es extraño que haya tantas fotos aquí? ¿Quién vive en esta cabaña?». Jake asintió, inquieto por la cantidad de imágenes que los rodeaban. «No lo sé, pero no me gusta. Deberíamos concentrarnos en Tom y salir de aquí». De repente, Lisa gritó desde el botiquín: «Chicos, tienen que ver esto». Jake y Sarah corrieron hacia ella. Al acercarse, vieron que Lisa sostenía un pequeño frasco de vendajes. «Esto podría servir, pero, miren lo que hay detrás de esto», dijo, señalando una serie de fotos que estaban pegadas en la parte interior de la puerta del botiquín. Jake tomó una de las fotos y su corazón se detuvo por un instante. La imagen mostraba a un grupo de 4 amigos, con sonrisas deslumbrantes, pero lo que capturó su atención fueron los rostros. «Esos son nuestros rostros», murmuró, mirando a sus amigos. «¿Qué demonios está pasando aquí?». Sarah, horrorizada, tomó otra foto y la sostuvo frente a sí. Esto no puede ser, ¿cómo es posible?». Sus manos temblaban mientras examinaba la imagen que mostraba a los 4, pero con un año de diferencia al que estaban viviendo. «¿Es un tipo de broma? ¿Alguien nos está siguiendo?», preguntó Tom,
tratando de incorporarse, pero el dolor le hizo caer de nuevo en la silla. No puedo creer que esto esté sucediendo. Necesitamos salir de aquí, dijo Jack, su voz casi un susurro. Esto no es normal. Hay algo muy, muy mal. Mientras discutían qué hacer a continuación, un ruido sordo proveniente del sótano hizo que todos se congelaran. Era un sonido metálico, como si algo pesado hubiera caído. ¿Escucharon eso?, preguntó Lisa, sus ojos abiertos de par en par. Sí, ¿qué fue eso?, dijo Sarah, mirando a Jack, que parecía estar luchando con sus pensamientos. Tal vez sea solo el viento o algo así, sugirió Jack, aunque su propia voz sonaba poco convincente. Voy a investigar, dijo Tom, levantándose a regañadientes, pero Jack rápidamente lo detuvo. No, no. Estás herido. No puedes ir solo. Pero alguien tiene que hacerlo, insistió Tom, su determinación iluminando su rostro. No podemos quedarnos aquí sin saber qué está pasando. Está bien, dijo Jack, sintiendo que la responsabilidad lo aplastaba. Iremos todos juntos. No podemos separarnos. Con cuidado, se acercaron a la puerta que conducía al sótano. La madera crujió bajo sus pies mientras descendían lentamente. La oscuridad parecía tragarse la luz de la antorcha, y una sensación de opresión llenó el aire. Al llegar al final de las escaleras, se encontraron frente a una puerta cerrada, robusta y antigua, que parecía haber estado sellada durante años. ¿Deberíamos abrirla?, preguntó Lisa, su voz apenas un susurro. Lo haremos, afirmó Jack, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de aquella puerta. Contemos hasta 3 y la abrimos juntos. 1, 2, 3, dijeron al unísono, empujando la puerta. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando una habitación oscura llena de polvo y sombras. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, recortes de periódico, cartas amarillentas y más fotos. Jack avanzó con cautela, su corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Al encender la antorcha, la luz iluminó una mesa en el centro de la habitación. Sobre ella, encontraron un viejo diario, cuyas páginas estaban desgastadas y llenas de garabatos. ¿Qué es esto?, preguntó Sarah, mientras se acercaba. Parece un diario, de alguien que vivió aquí, dijo Jack, hojeando las páginas. A medida que leía, su expresión se tornó grave. Habla de desapariciones, de amigos que nunca regresaron. ¿Qué dices?, preguntó Lisa, acercándose para ver. ¿De qué amigos está hablando? Se refiere a nosotros, a personas que han estado en esta carretera, dijo Jack, su voz temblando. Menciona un grupo de amigos que desapareció hace años. Y hay una foto, de nosotros, o al menos de alguien que se parece a nosotros. El ambiente se volvió aún más tenso. De repente, un escalofrío recorrió la espalda de todos. La cabaña, con su carga de recuerdos y secretos, los mantenía atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. La sensación de ser observados se intensificó, y el eco de sus respiraciones resonaba en la oscuridad. Necesitamos salir de aquí. Ahora, dijo Tom, su voz firme a pesar del dolor. Sí, pero ¿cómo? El auto negro todavía está ahí fuera, respondió Sarah, angustiada. Jack se quedó en silencio, contemplando la magnitud de lo que acababan de descubrir. No lo sé, pero tenemos que encontrar una manera. No podemos quedarnos aquí. A medida que se preparaban para enfrentar lo desconocido, el sonido de pasos resonó desde el fondo de la cabaña, y la oscuridad parecía acercarse aún más a ellos. La sensación de estar atrapados en una trampa mortal se volvió abrumadora, y la amistad que los unía se convirtió en su única esperanza en medio de la creciente oscuridad. El silencio de la habitación era abrumador, interrumpido solo por el suave crujir de las tablas del viejo suelo de madera. Los 4 amigos, Jack, Sarah, Tom y Lisa, se encontraban rodeados de objetos extraños y recuerdos que parecían pertenecer a un pasado que nunca habían vivido, pero que, de alguna manera, sentían como propio. En el centro de la habitación, un diario abierto parecía llamar su atención, sus páginas amarillentas llenas de garabatos que revelaban un dolor profundo y un deseo de venganza. Jack se acercó al diario con cautela,
sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Qué es esto?, murmuró, sin apartar la vista de las palabras escritas con una caligrafía temblorosa. Sarah se inclinó a su lado, tratando de leer lo que decía. Parece ser de alguien que conocíamos, dijo, su voz temblorosa. ¿Quién?, preguntó Tom, su mirada fija en el diario mientras luchaba por mantenerse erguido, aún sintiendo el dolor de la herida que había sufrido. Lisa, por su parte, se había acercado a la ventana, observando nerviosamente el exterior, como si temiera que el atacante apareciera en cualquier momento. Jake pasó las páginas con lentitud, sus ojos escaneando la tinta negra que parecía gritar su historia. «Es de Cao», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Es el amigo que desapareció hace años. Se decía que había sido víctima de un accidente, pero...». El aire se volvió denso, la revelación llenó la habitación de un escalofrío palpable. «Cao», repitió Sarah, con incredulidad. «No puede ser. Él era un buen chico». «Sí, pero el diario dice que después de su desaparición, comenzó a alimentarse de la venganza. Perdió el rumbo», explicó Jack, sintiendo como una mezcla de tristeza y culpa lo invadía. «Él nos culpaba a nosotros por lo que le pasó. Pensaba que no hicimos lo suficiente para ayudarlo». «Eso no tiene sentido», interrumpió Tom, tratando de mantenerse fuerte a pesar del dolor punzante en su costado. «Nosotros no teníamos idea de lo que le estaba pasando. No podíamos salvarlo. Pero ahora está aquí, buscando vengarse», dijo Lisa, girándose para mirar a sus amigos. «Debemos hacer algo antes de que vuelva». En ese momento, un sonido sordo retumbó en la puerta, haciendo que todos se sobresaltaran. El corazón de Jack se detuvo un instante, el atacante estaba de regreso. «No puedo dejar que me encuentre», dijo Jack con determinación, cerrando el diario de golpe. «No puedo dejar que se apodere de todo. Debo enfrentarme a él». «Jack, espera», advirtió Sarah, agarrando su brazo. «No estás solo en esto. Somos un equipo». Tom asintió, aunque su expresión mostraba el dolor que aún sentía. «No puedes hacerlo solo. Si realmente es Cao, entonces hay una parte de él que todavía te conoce». Jake tragó saliva, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. «Está bien. Pero deben estar preparados. No sé cómo va a reaccionar cuando me vea». Con un último vistazo al diario, Jack se dirigió hacia la puerta, seguido de cerca por sus amigos. Cuando abrieron la puerta, el pasillo estaba oscuro y un aire frío parecía emanar de la oscuridad. Sabía que el enfrentamiento sería inevitable. Avanzaron lentamente, cada paso resonando en la penumbra. El silencio era casi ensordecedor hasta que un susurro llegó a sus oídos, como si el mismo aire estuviera tratando de advertirles. «Jack», dijo una voz profunda y rasposa que hizo que su piel se erizara. «¿Por qué regresaste?». Kyle apareció de las sombras, su figura oscura y amenazante iluminada solo por la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas. Su rostro estaba parcialmente cubierto, pero Jack reconoció esos ojos, una mezcla de dolor y rabia. «¿Por qué lo hiciste, Cao?», preguntó Jack, su voz temblando. «Nos dejaste con la culpa, con la incertidumbre. Te buscamos, hicimos todo lo posible». «No lo hiciste», gritó Cao, su voz resonando en el pasillo. «Me abandonaron. Y ahora, quiero que sientan el mismo dolor que yo sentí. Quiero que paguen por cada día que estuve perdido». Jake sintió el ardor de la rabia y la tristeza mezclados. «No debiste dejarnos. Hemos cambiado, todos hemos cambiado. Lo siento, Cao. Pero no puede seguir así». Kyle avanzó, su figura oscureciendo aún más el pasillo. «No hay redención para mí, Jack. Solo hay venganza». En ese momento, una chispa de comprensión cruzó por la mente de Jack. «Tal vez no haya redención para ti, pero aún hay esperanza. No tienes que seguir este camino. Estamos aquí para ayudarte». Tom, sintiendo que el momento era crucial, se adelantó un paso. «Cao, por favor. Recuerda los buenos tiempos. Recuerda quién eras antes de todo esto.
La mirada de Cao se suavizó por un instante, como si el peso de sus recuerdos comenzara a abrumarlo. No puedo volver atrás, murmuró, su voz quebrándose. El dolor es demasiado profundo. Sin embargo, la lucha interna de Cao era evidente y Jake vio una oportunidad. Se acercó un poco más, tratando de mantener la calma. Podemos ayudarte a sanar. Todos hemos pasado por cosas difíciles. Pero la venganza solo te llevará a más dolor. No permitas que eso te consuma. De repente, Cao se dejó caer de rodillas, su expresión se tornó en desesperación. ¿Qué he hecho? ¿Qué me sucedió? Sollozó, su voz llena de angustia. Jake se arrodilló frente a él, extendiendo una mano con cautela. Aún hay tiempo. Puedes cambiar esto. Puedes encontrar la paz. Lisa se acercó y se unió a ellos, su voz suave. No estás solo. Estamos aquí para ti. Siempre lo hemos estado. En ese instante, el caos se desvaneció, y el grupo se unió en un abrazo, formando un círculo de apoyo alrededor de Cao. Las lágrimas comenzaron a fluir, no solo de Cao, sino también de cada uno de ellos, al darse cuenta de que la verdadera batalla no era con armas, sino con el dolor y la soledad que cada uno había enfrentado. La policía llegó poco después, alertados por el ruido. Jake, Sarah, Tom y Lisa explicaron lo sucedido, y aunque el proceso de sanación sería largo, sabían que habían hecho lo correcto. Kyle fue llevado, pero ya no era el mismo ser atormentado por la venganza. Había una chispa de esperanza en su mirada, una promesa de que podría encontrar su camino de regreso a la luz. El grupo se reunió después, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Hicimos lo que pudimos, dijo Jake, sintiendo el peso de la culpa levantarse un poco. Ahora debemos centrarnos en nosotros, en sanar nuestras propias heridas. Sí, respondió Sarah, mirando a sus amigos. Esto no es el final. Es un nuevo comienzo. Con el tiempo, la carretera oscura que una vez había simbolizado el miedo y la desesperación se transformó en un símbolo de su valentía y de la importancia de la amistad. A medida que se alejaban de la escena, sabían que, aunque el camino hacia la sanación no sería fácil, lo enfrentarían juntos, unidos por el amor y la comprensión.